Digo, fui un fracasador serial del Silicon Valley porque uno de los últimos fondos me tocó un argentino que fue muy sabio lo que me dijo, porque en un momento llegó y me dijo, mira, Martín, te voy a decir la verdad. Es imposible que alguien te invierta por varios factores. Primero, hablas mal inglés. Segundo, está en Argentina, dice, y te voy a decir cómo lo ven acá, ¿no? Porque vos en Argentina no te das cuenta que estás en el fin del mundo. Dice, si vos estás en Argentina y tenés dos emprendedores, uno que es argentino, otro que es ucraniano, dice, ¿a cuál le pondría la plata? A lo mejor el ucraniano, el producto es bueno, pero el argentino lo conoces. Está acá, conoces. Y a lo mejor si le preguntás a 3 o 4 personas, conocen a este argentino, por lo cual la probabilidad que tenés de que alguien te ponga plata es casi cero. Así que dejá de intentarlo. Hoy nos visita Martín Frascaroli, que es un empresario argentino curtido en 1000 batallas del emprendimiento. Él era de un pequeño pueblo, pero desde muy pequeño sabía que tenía que ganarse el dinero. Así que empieza a trabajar, a emprender, y lo va haciendo durante toda la vida. Terminó con una empresa que escaló bastante sobre chatbots, pero en el momento en el cual la palabra ni siquiera existía. Pero más allá de la historia de la empresa, hay 2 temas muy interesantes. Primero, la dureza del emprendimiento que Martín ha afrontado como solopreneur, él solo, sin socio. Y lo segundo, su experiencia en Silicon Valley, de cómo se deslumbró con ese mundo, se fue para allá, trató de levantar dinero y las reflexiones que tiene de ello. Bueno, un episodio muy interesante que espero que te guste para continuar con esta temporada de Outliers. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman. ¿Qué tal, Martín? Muy bien, gracias Joseph por invitarme. Qué bueno. Viniste de Madrid, ¿no? De Madrid, Mucho viviendo tráfico. aquí. Es viernes. Viernes complicado. Muy bien. Oye, a ti tu acento te delata. Tú eres o eras un porteño cosmopolita que se iba a comer el mundo desde que naciste. No. Yo soy cordobés. O sea, cordobés es en el medio de Córdoba, en el medio de Argentina. Soy de un pueblo que se llama Leones, que es un pueblo de 10.000 habitantes agrícola, por lo cual estoy lejos de Buenos Aires y de un pueblito pequeño. Pero ¿y cómo se llega al emprendimiento desde ese pueblo pequeño? Es una buena pregunta. Creo que la que me impulsó directa o indirectamente a ser emprendedor fue mi mamá, que me decía que si quería ganar plata tenía que trabajar, ¿no? Esa es la frase. Yo cualquier cosa que le decía, mamá, ¿me das plata para o me das dinero para? Me decía, tenés que trabajar, ¿no? Así que desde chiquito en el pueblo arranqué a ganar dinero, ¿no? Digo, recordemos esto, yo tengo 43 años, lo que hacía cuando tenía 15 era instalaba Dial-Up, que era el internet en el teléfono para los jóvenes, que no sé si incluso se lo acuerdan. Sí, era un aparatico que había que poner para conectarte al teléfono para poder acceder a internet. Sí, a menos del 1% de la velocidad de ahora. Y armaba computadoras, trabajaba en una radio que me daba el dinero, la entrada para la fiesta y la nafta para la moto. Y trabajaba también como camarógrafo en el canal de tele. Todo esto fue de los 15 a los 17, por lo cual yo siempre digo que esa etapa fue mi etapa más millonaria, ¿no? Porque no tenía gastos y era todo ingreso, ¿no? Fue muy lindo. Muy bien. ¿Y ese gusanillo te quedó? O sea, ¿seguiste haciendo cosas emprendiendo o ya te fuiste a la universidad para meterte en una carrera y hacer una empresa? Bueno, me fui a los 17, cualquier persona de pueblo se va a estudiar a la ciudad, yo me fui a estudiar a Córdoba, me fui a estudiar ingeniería en sistemas, que pensé que era lo mío, a los 3 años lo dejé, me di cuenta que era más fácil contratarlos a los ingenieros que terminar la carrera, pero me fui a estudiar a Córdoba y volví a depender de mis papás, ¿no? Que era algo que no estaba acostumbrado, vivía en un departamentito de 22 metros cuadrados en la zona roja, pero era feliz en ese lugar. Uh-huh. Y a los 18 años me di cuenta que tenía que ganar dinero porque mis papás no tenían dinero para mantenerme y me busqué 2 amigos que tenían dinero y pusimos un cibercafé, ¿no? Un cibercafé era esos lugares donde la gente que tenía computadoras y la gente pagaba para usar internet. Esa era la época del 2001, que en Argentina había una crisis, por lo cual la gente no tenía internet o no ponía internet porque había una crisis.
Y la verdad que nos fue muy bien, porque estábamos en un lugar bueno, fuimos uno de los primeros, ¿no? Y hicimos las cosas bien y tuve mi primer exit, que a los 3 años lo vendimos. ¿La vendiste Cibercafé? Vendí el cibercafé. Wow, ¿No? qué bueno. Bueno, hay que decir para la gente joven que las ciudades estaban plagadas de cibercafé. Aparte que tenían mejor conexión, o sea, la velocidad era buena. Yo me acuerdo que la conexión era 512, que era menos de 1 megabyte en este momento, pero era lo más que había. Y se cobraba, como decirte, acá €1 la conexión, la hora, y nosotros cobramos €1.50. Era como un lugar muy VIP, lindo, tenía buena música. La verdad que nos fue bien. Muy bien. Bueno, pues entonces tuviste tu primer exit temprano y ya me imagino que de emprender no habrás salido a partir de ese momento. ¿Qué hiciste No, después? después seguí emprendiendo. Después hice una compañía de mobile apps. Me cambié a estudiar marketing. Obviamente puse una compañía de mobile apps cuando gente no tenía smartphone. Claro, el negocio, el teléfono era el Nokia. Claro, sí. Todo el Era mundo un tenía el teléfono- Nokia 1100 y yo quería hacer aplicaciones. Por lo cual la tuvimos 1 año. Toda la plata que había ganado la perdí. Y armé otra compañía que el objetivo era sobrevivir, pero yo ya veía que podíamos hacer cosas innovadoras con tecnología. Esa compañía, digo, al principio no tenía ningún foco, pero después terminó haciendo tecnología e innovación para la industria del marketing, ¿no? Hacíamos cosas muy innovadoras y le vendíamos a Coca-Cola, a Samsung, a Procter & Gamble. Trabajamos mucho con agencias muy grandes, WPP, y eso lo tuvimos un par de años, pero básicamente éramos como un laboratorio de experimentación donde generábamos innovación y se lo vendíamos a marcas enormes que querían o sorprender al cliente o resolver un problema operativo que nadie les resolvía. Danos un ejemplo de alguna campaña de marketing que se hacía. Esto es lo que hoy se llama Advertising Technology, ¿no? Entonces, Sí, oye, está dentro del MarTech, exacto, ¿no? el MarTech, pero no la parte de programática, sino la parte de hacer publicidad o campañas al consumidor con tecnología. Pero en aquella época, ¿qué era eso? Dámonos un ejemplo de algo que hacías. Las cosas que hacíamos eran, por ejemplo, hicimos una campaña para Coca, que esto 2015, ¿no? No existían compañías como ahora, que era más fácil integrar tecnología, pero hicimos campañas donde Papá Noel te llamaba en vivo al teléfono y vos interactuabas con él. Y eso hicimos millones de llamadas, tuvimos que levantar una infraestructura enorme, pero la gracia era que te personalizaba. Papá Noel te llamaba y te decía: hola Martín, tengo un mensaje para vos y qué sé yo. Trabajamos mucho en Coca en eficiencia operativa. Un ejemplo claro era el tendero, no sé, el que tiene la tienda que vendía Coca, no hacía el pedido hasta que no llegara el que te tomaba el pedido. Sí. Y en eso se le acababa la Coca y empezaba a vender Pepsi, ¿no? Entonces Coca nos vino a decir: ¿cómo solucionamos este problema? Porque el tendero no llama por teléfono para no gastar la llamada y espera que venga el repartidor. E hicimos un sistema que el tendero mandaba un SMS diciendo: llamame, Coca lo llamaba y le hacía el pedido. Con eso aumentamos 9% las ventas de Coca, claro, en el lugar. Hacíamos pisos interactivos, cosas que no eran común para una agencia digital. Sí, Y nosotros teníamos un margen enorme y nos iba bien. claro. Era el momento en el cual estaba empezando la tecnología. Y claro, lo que pasaba era que las agencias de publicidad, que eran los que tenían la relación con el cliente, no sabían hacer nada de esto. Nada. Y entonces nada. había como una especie de arbitraje de gente que tenía agencias recién fundadas que trabajaba para la agencia de publicidad, que eran los que le Era vendían al grande. cliente. Pero claro, ese modelo fue muy bueno en una época porque las agencias te pedían mucho trabajo, pero tenía el problema que era que tú no trabajabas de cara al cliente. Entonces siempre estabas expuesto a que la agencia te desintermediara. Sí, nosotros teníamos una mezcla entre agencias y cliente final, pero en un momento me di cuenta que la única forma de escalar la compañía era más vendedores. Había un trabajo creativo muy grande. O sea, la verdad que nos iba bien porque de costo teníamos 20 y vendíamos, y el otro 80 era rentabilidad, pero era vender, creatividad. ¿Viste? Un trabajo de una agencia freelance, Servicio, ¿no? es servicio. Era un servicio premium, pero al final éramos una compañía de desarrollo de software que vendía 5 veces lo que vale un software común porque tenía un toque de creatividad, pero la única forma que ganáramos dinero era
trabajar con más agencias o más marcas. Sí, y más gente tienes que meter. Sí, no era escalable y yo ya estaba agotado y, ¿viste? Y tampoco, no éramos muchos, debemos sido 30, 40 personas en ese momento. Que bueno, para tener, no sé, habría tenido, no sé, 27, 28 años, estaba bastante bien, ¿no? Pero no, yo veía que no escalaba. Bueno, esta es la típica reflexión que la escucho mucho en este podcast de los emprendedores de producto, ¿no? Y espero que somos emprendedores de servicio y nos peleamos con ellos. Pero bueno, es la reflexión, ¿no? Que quieres hacer algo escalable, que no necesites para cada cliente meter más gente. Entonces, con esa reflexión, ¿a qué idea llegas para poder llevar a cabo eso que estabas pensando? Bueno, empecé a explorar. Me vine acá a Madrid, me acuerdo, fui a una conferencia que se llamaba Red Innova. Todo el mundo hablaba de transacciones, de global, de cosas que iban a venir. Y yo dije, nosotros no tenemos nada. No era global, no teníamos transacciones, todo era one-to-one. Me acuerdo que volví a Argentina, creamos algo que se llamaba la regla de las 3 R. Si no era replicable, rentable o reglobal, el producto se iba. Re global. Ahí me gusta cómo mediste la global en la R. Re global. Esto es muy crudo esto, era re global. Y lo teníamos que eliminar, ¿no? Hicimos todo y escribimos qué era todo lo que hacíamos, y aparte hacíamos miles de cosas. Nada era re global. Algunas cosas no eran rentables, y no eran replicables sobre todo. Entonces nos tomamos un año para decir, bueno, esto lo tenemos que desactivar, tenemos que cerrar la agencia, buscar algo nuevo y volver a comenzar algo, porque esto no escala. Me acuerdo que me dediqué en buscarle otros proveedores a mis clientes, a los empleados que quería sacar, buscarles trabajo. Pero empezamos un trabajo discovery de qué hacíamos, ¿no? Y una de las cosas que hacíamos era ayudar a marcas a ser eficientes en el proceso de ventas. Y una vez estaba en un contact center y miraba 10.000 personas, ¿no? Un contact center muy grande, los más grandes que hay en la zona. Para el que no sabe lo que es un contact center básicamente eran sitios donde había muchísima gente, 2.000 personas, llamando por teléfono. Son los que hacen atención al cliente. Sí. Estos que llaman, cámbiese para compañía eléctrica, claro. O los que hacen atención al cliente. Ok. Y 10.000 personas en el lugar, un lugar enorme. Y yo en ese momento, esto era como decirte año 2010, ¿no? Perdón, toda la agencia te dije 2015, pero había sido 2005. Y dije, no puede ser que yo tengo que llamar, apretar el 5, el 6, el 7, espero 10 minutos y esta persona está leyendo en una pantalla lo que me dice. Porque ellos leían, tú veías que tenían el operador tenía un guión, ¿no? Okay. Tenían un guión que seguía, ¿no? Okay. Hola Martín, ¿no? Digo, hasta el día de hoy sigue siendo algo más o menos parecido. Y dije, yo no puede ser que esto funcione así, porque yo era de la concepción, y sigo siéndolo, que si vos tenés que llamar por teléfono a una compañía telefónica con un problema, ese mes la compañía telefónica te debería regalar el servicio porque te acaba de robar el tiempo, ¿no? Entonces yo dije, tenemos que hacer algo para devolverle el tiempo a la gente. La misión de la nueva compañía va a ser devolverle el tiempo a la gente. Y nos dedicamos a decir, vamos a automatizar el servicio al cliente. Esto no tiene que ser más así. Tiene que haber tecnologías en los próximos años que hagan que este proceso que están haciendo todas estas personas sea automático para que la gente lo pueda hacer en cualquier momento sin necesidad de esperar y sea instantáneo, ¿no? Ese fue como el delirio de ese momento. Y entonces comenzamos a Ivo, que era la nueva compañía. Terminamos de matar la compañía anterior y nos dedicamos a explorar qué tecnologías había en el mercado para automatizar en esa misión el servicio al cliente. Claro, pero esto es un momento, hoy en día todavía no se ha logrado, pero ya empezamos a ver la luz al final del túnel, sí, con los chatbots, con inteligencia artificial, desde que salieron los LLM. Ya por lo menos hoy en día tú le puedes hablar al teléfono y ya más o menos funciona, ¿no? Y ya los chatbots en ciertos servicios funcionan. Pero en aquella época el tema no había casos de uso, ¿no? No, empezamos a hacer todo un research de que había, empezamos a hablar con doctores en la universidad, un área de research. Terminamos con Microsoft, que nos enteramos, porque nosotros ya en la agencia trabajábamos con Microsoft Advertising. Entonces ellos nos comentaron que Microsoft tenía una tecnología emergente para hacer una especie de bots, que no se llamaban bots en ese momento, se llamaban live agents, para hacer lo que hoy son bots, ¿no? Entonces llamamos a Microsoft a Seattle, nos mandaron una tecnología para poder construir
bots que estaban en el Windows Live Messenger, ¿no? Que era el Messenger que no se usa más, que venía en Windows, ¿no? De nuevo, para el que es joven, en tu ordenador tú tenías algo que se llamaba Messenger, que era como una especie de WhatsApp, pero que estaba en el ordenador, y eso era lo que se no había, no existía, era universal. No existía ni Skype, ¿no? Sí, no había ni Skype, ni WhatsApp, ni ni nada. Messenger, ni WhatsApp, ¿no? Esto era una killer application de Microsoft. De Microsoft. Skype un poco era el competidor, pero trabajamos con Microsoft y creamos los primeros bots para toda Latinoamérica, terminamos haciendo para todo el mundo, pero que eran más de entretenimiento. Creábamos un cocinero seductor que te daba recetas, ¿no? Y aparte no eran buenos, ¿no? Entendían algunas palabras claves y qué sé yo. Pero la gente chateaba en el Messenger. Sí, porque Messenger, ¿no? era chateando, ¿no? En tu ordenador. Entonces yo llegaba y chateaba. Y le preguntaba, dame una receta. Vos te agregabas, hicimos uno que era fantástico, que era un cocinero, donde el maestro Samán, me lo acuerdo, vos te lo agregabas y le decías lo que tenía en la heladera. En la heladera tengo, no sé, pimientos, arroz, no sé qué, y te da una receta. Y ese era el objetivo del asistente, pero sorprendentemente, el primer mes teníamos 40.000 mujeres que se lo habían agregado, que le decían, te amo, me siento solo. Entonces, pero igual que ahora con la IA, sí, hay cosas que no cambian. Contratamos parte de la agencia, contratamos un redactor y le creamos una personalidad que le decía, yo también te amo, le agregamos el horóscopo, no sé qué. Teníamos 40.000 personas todo el tiempo chateando con eso y lo vendíamos como un producto que era de entretenimiento con un paquete de publicidad para traccionarlo, ¿no? Claro, entonces aquí el modelo de negocio era que vendría, no sé, una compañía de cocinas o un restaurante o lo que sea y ponía publicidad en ese proceso. Claro, quería algo novedoso, querían innovar y nosotros teníamos esa excusa para que Microsoft te vendiera 100.000 euros de publicidad. Pero es interesante, ¿no? Porque hay un tema técnico que vale la pena recalcar, que es que estos modelos no los podías entrenar, o sea, no podían aprender, pero tú tenías que como que darle todas las posibles respuestas para que él supiese qué respuesta dar, ¿no? Era una cosa artesanal donde teníamos gente leyendo conversaciones todo el tiempo para ver si había oportunidades para agregar contenido. Y tampoco tenían, la evolución de la inteligencia artificial pasó por entendimiento del lenguaje natural a los LLM. Eso no existía. Era un entendedor de palabras claves y más o menos funcionaba así, ¿no? Era una cosa muy artesanal, muy básica, cero sofisticación, pero que andaba. Porque si el objetivo estaba bien cerrado, como te voy a dar receta y te voy a dar esto, funcionaba bien, ¿no? Claro. Bueno, pero aquí sabemos lo que pasó, ¿no? Que el Microsoft Messenger, que era tan dominante, dejó de ser dominante. Llegó la BlackBerry Messenger, después llegó el WhatsApp Messenger y el Microsoft Messenger se murió. Sí. Nosotros ahí crecimos, empezamos a hacer cosas con Microsoft. Un día Messenger se fue y nosotros fuimos con Messenger, ¿no? Y un día me llama el director de Microsoft y me dice, mira, tengo una muy mala noticia, Messenger se va y ustedes se van con él. Claro. Y nos fuimos. Lo bueno es que nosotros teníamos nuestra misión, que era automatizar el servicio al cliente, y empezamos a hacer cosas para chat web y salimos a buscar otros clientes en el medio. Básicamente Microsoft no estaba alineado con nuestra misión, pero nos estaba financiando, ¿no? En startup, no había inversor, no había venture capital en esa época, menos en Argentina. Y Microsoft financió por lo menos el primer entendimiento tecnológico de esa tecnología, que era hacer las primeras cosas con lenguaje natural, y nos permitió hacer una plataforma para web que se la vendimos a algunos bancos y a algunas telcos, ¿no? De hecho, uno de los primeros clientes fue Telefónica en Argentina, ¿no? Que es una historia muy fantástica también, cómo le vendimos a Telefónica. Cuéntanos, porque me imagino que habría mucho escepticismo en esa época en pensar que esto funcionaría. Y nosotros al principio, después hicimos un modelo de Natural Language, empezamos a usar inteligencia artificial, esto 2013, y claro, cuando le decíamos a las empresas que hacíamos inteligencia artificial, en su mente, lo más cercano a la inteligencia artificial era Terminator, ¿no? Entonces, te miraban con una cara de, bueno, este flaco nos viene a matar, este está creando el fin del universo, o nos está mintiendo, o esto es irreal, ¿no? Porque lo que veían, lo más cercano a la inteligencia, por más que la inteligencia artificial es algo viejo, lo más cercano que tenía la gente a la inteligencia artificial en el 2013 eran películas. Entonces, todo lo que vos le decían eran, o me está mintiendo, o este flaco está haciendo algo que nos va a matar,
Por lo cual era muy difícil, y me acuerdo que los primeros clientes eran clientes pequeños, y cuando la gerente de Telefónica le hacemos una prueba y funciona bien, me dice, pero Martín, decime esto va a funcionar. Le dije, te lo juro por Dios, si no funciona no me pagues. No teníamos ningún recurso porque no teníamos ningún cliente tan grande como Telefónica. Y al final funcionó muy bien, digo, Telefónica fue cliente nuestro por muchos años, y empezamos a crecer. En este momento, lo de Telefónica era un chatbot, un asistente virtual en web. En web para servicio al cliente, texto. Entonces yo, como hay ahora en los bancos, ¿no? Entonces en lugar de tener que llamar a Telefónica, yo entraba a la página web de Telefónica y chateaba con un asistente automático. Sí. Ok. Bueno, pues tenías ahí el producto, tenías cliente grande. ¿Esto escaló por esa vía? O sea, ¿fue ahora una línea ascendente o fue una montaña rusa? No, esto fue una montaña rusa. Tuvimos un montón de problemas. El segundo cliente grande que tuvimos fue un gobierno que hicimos un asistente de educación sexual, de prevención de embarazo no deseado. Era un caso espectacular donde teníamos un montón de niños, digo, para adolescentes, haciendo preguntas de cosas privadas, ¿no? Era un proyecto enorme, espectacular. La oficina era algo muy divertido porque en un pizarrón vos tenías la mitad, había algoritmo, la otra mitad eran 100 formas de decir un órgano femenino. O sea, era algo muy divertido. La cuestión es que el gobierno nunca nos pagó. Y para mí era la mitad del ingreso del 2013, ¿no? De esas cosas que pasan, sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, nos quebrábamos, ¿no? Esa fue la primera. Tuvimos varias épocas de que casi quebramos, pero esa fue la primera. Y nos salvó que, bueno, yo soy parte de una fundación que se llama Endeavor. Sí, ha estado aquí por eso te preguntaba antes si no me acordaba quién era que te había recomendado, preguntaba si era Adrián, que es el CEO global de Endeavor, que estuvo aquí hace un par de meses. Endeavor me invita a hacer un curso a Stanford, ¿no? Yo, bueno, terminé la universidad, tengo que ir a Stanford. No hablaba inglés también, tengo eso otra historia. Le dijiste a tu mamá, voy a Stanford. No, le di el diploma que me dieron y le dije, ¿para qué tenés algo para colgar de alguna universidad que tanto querías? No, yo no terminé ninguna, al final la de marketing menos. Y me voy a Stanford, me junto con un grupo de argentinos a contarle cómo se iba a quebrar la compañía, ¿no? Y era una lástima porque teníamos una visión de innovar, de romper el mercado. Y una de las personas me dice, no, pará, yo te pongo la plata para salvarla. Y dice, ¿por qué no levantás una ronda de inversión? ¿Una ronda de inversión? Le digo, pero no me está entendiendo. Le digo, la compañía está por quebrar. Digo, no, es que la vamos a salvar porque me parece que tiene sentido. Bueno, hijo, a lo mejor este flaco tiene sentido. Entonces le dije que sí. Busqué otro que me había llamado, que me había dicho que sí, y juntamos 4. Entre ellos tengo, dentro de mi primera ronda de inversión, lo tengo a Marcos Galperín, que es el fundador de Mercado Libre, digo que hoy es el e-commerce o la plataforma de e-commerce más grande de toda Latinoamérica. Y bueno, levanté la primera ronda y es verdad, me dieron oxígeno, salvé la compañía y la empecé a hacer crecer a una velocidad increíble. ¿Y tú hasta ese momento no habías pensado lo de inversión porque no entendías ese mundo de venture capital que puede financiar empresas que no ganen dinero? ¿O por qué no habías pensado en esa posibilidad hasta ese momento? Yo creo que vengo mucho del old school, ¿no? De la vieja escuela, de una visión de pueblo, donde ¿cómo le iba a pedir dinero a esta persona si no le podía asegurar que se le iba a devolver? ¿No? Venía con ese concepto. Ahora los jóvenes lo ven como un venture capital, incluso hay un concurso de ver quién levanta más dinero, ¿no? Yo venía como, ¿cómo le iba a pedir plata a este señor si no sé si se lo voy a devolver? ¿No? Y venía con esa concepción, por más de que yo estaba metido mucho en el mundo de emprendedores y demás, y me daba como apuro, ¿no? Pero después dije, es la única forma de escalar. No podemos crecer si no tenemos dinero. Y de cualquier forma, la mayoría de la compañía sí creció bootstrapping, ¿no? Creció con su propio dinero, pero porque levantamos poca plata históricamente. Hicimos esta ronda y después en 2016 hicimos una deuda convertible, pero que digo, sumadas las 2 rondas nos suman $2 millones. O sea, es una ronda pequeña. Oye, quisiera hacer un inciso porque entiendo que después que volviste de Stanford y le diste a tu mamá el diploma, algo te quedó ahí de Silicon Valley, ¿no? He escuchado alguna conversación tuya muy divertida de tus experiencias en Silicon Valley. Entonces, entiendo que te fuiste para allá en un momento dado. Silicon Valley, todos soñamos. No creo que haya ningún emprendedor tecnológico que no sueñe con el Silicon Valley. Yo dije, bueno, Silicon Valley es lo mío. Todo esto, mi inglés era casi... What is your favorite color? Era el nivel máximo de inglés que tenía, pero yo soñaba que tenía que ir
al Silicon Valley. Me fui a vivir, me empecé a viajar. Lo primero que hice, la clásica, que es el tour de emprendedor tecnológico. Voy a Google, voy a Facebook a conocer un par de cosas. Endeavor tenía algunos eventos y después dije, no, tengo que levantar plata acá. Si acá está el dinero. ¿Entendés? Yo ya había levantado la ronda, digo, en 2014 tiene que haber sido esto. Dije, la próxima ronda la tengo que abrir acá, tengo que abrir Estados Unidos. Tengo miles de historias de esa época porque fracasé como un campeón, pero en muchos sentidos. Primero, quise abrir, pero aparte es muy cruel para un emprendedor latino porque mi ejecutivo que contraté en Estados Unidos ganaba casi 10 veces lo que ganaba yo. Él vino en un Porsche y yo llegué en metro a la reunión. Y por lo cual, sí, aparte fui a visitar, creo que 100 fondos. Los 100 fondos me dijeron que no, algunos que no era el momento, de alguna forma polite. Tengo historias muy crueles, como me acuerdo que estaba en un fondo explicándole pero fue una reunión de 1 minuto. Llegué y dije, hola, soy Martín, lo que nosotros hacemos es inteligencia artificial para servicio al cliente, es una compañía que nació en Argentina, estamos en un proceso de expansión, y el flaco en 2 minutos me pone la mano en el medio de la cara y me dice, es imposible que Latinoamérica haga mejor inteligencia artificial que Estados Unidos, gracias. Bueno, cerré mi notebook y me fui. Historia, al lado tenía un flaco de Egipto que le quería pegar, ¿no? Una cosa, digo, fui un fracasador serial del Silicon Valley porque en uno de los últimos fondos me tocó un argentino que fue muy sabio lo que me dijo, porque en un momento llegó y me dijo, mira, Martín, te voy a decir la verdad. Es imposible que alguien te invierta por varios factores. Primero, hablas mal inglés. Segundo, está en Argentina, dice, y te voy a decir cómo lo ven acá, ¿no? Porque vos en Argentina no te das cuenta que estás en el fin del mundo. Dice, si vos estás en Argentina y tenés dos emprendedores, uno que es argentino, otro que es ucraniano, dice, ¿a cuál le pondría la plata? A lo mejor el ucraniano, el producto es bueno, pero el argentino lo conoces. Está acá. Y a lo mejor si le preguntás a 3 o 4 personas, conocen a este argentino, por lo cual la probabilidad que tenés de que alguien te ponga plata es casi 0. Así que dejá de intentarlo. Me pareció bueno y dejé de intentarlo. Volví y levanté una ronda en Argentina. Es interesante, ¿no? ¿Hay empresas argentinas que estén fondeadas relevantemente en el Silicon Valley? O sea, Mercado Libre, Globant, pero claro, Globant era muy internacional, clientes, tuvo Martín Humana mucho aquí. cliente americano. Alfa, la que era IMS, Aleph Holding, de Ignacio Vidaguren, que estuvo acá, pero también él vive en Miami. Sí, no, pero después tenés Satellogic, que hace satélites, es uruguayo, pero el fundador es argentino. Pero todas las que yo mencioné, Globant, está etcétera, el negocio está usualmente fuera de Argentina, sí, ¿no? Sí, el negocio está casi basado en Estados Unidos. Hay muchos casos de fondeo de compañías americanas dentro del mercado latino, pero usualmente son más o venture capital que ya necesitan expandir sobre Latinoamérica, pero la mayoría de inversiones, hay muchas en Argentina, hay demasiadas en Brasil, ¿no? Digo, Brasil se lleva más porque el mercado México interno también, es mucho más grande. Son mercados más grandes. Claro, son mercados de 300, 200 millones de personas, digo, comparado con 40 millones de Argentina, y sumado que Argentina tiene volatilidad en la moneda, crisis económica, crisis política. Incluso vos ponés Argentina en Google en ese momento y era un caos. Era imposible. O sea, era más factible que inviertas en Ucrania que en Argentina. Pero bueno. Oye, y más allá de las anécdotas y sobre la inversión, ¿qué te llevas de Silicon Valley, de la parte positiva? ¿Aprendiste algo que te cambió tu visión de ver los negocios? Sin duda. Para mí no hay lugar que tenga más potencia que el Silicon Valley, ¿no? Digo, por todo. O sea, yo estaba sorprendido. Vos a un baño, vas a un bar a tomar una cerveza y estás en el baño haciendo pis al lado de un flaco y al lado del flaco te dice, ¿y dónde trabajas vos? No, yo trabajo en Salesforce. ¿Y qué haces vos? No puedo entender la capacidad de network que sucede en un día y todo sucede ahí, ¿no? Y todo sucede ahí. Hace un par de semanas estaba estudiando en Stanford, otro curso que hice de Board Director, cosas que estoy haciendo ahora que estoy desempleado. Uno de los profesores dice, vayan al bar, que constantemente hay 3 personas con la notebook abierta pichándole o mostrándole su emprendimiento a un inversor. Digo, eso no sucede en España. No, vos vas al bar, yo me fui varias veces al bar a ver si eso realmente sucedía, y tal cual vos veías personas con la notebook abierta y un inversor escuchando
cuál era lo que quería hacer. Digo, el ecosistema que tiene el Silicon Valley de inversión, de innovación, la adversión al riesgo, el mercado interno de Estados Unidos, tiene una condición que es imposible que suceda, ¿no? Y digo, ni hablar ahora en Europa con las restricciones que hay con inteligencia artificial. Digo, yo creo que Estados Unidos y sobre todo el Silicon Valley tiene una ventaja competitiva de networking, de capital, de velocidad que Europa ni Latinoamérica lo tiene. Muy bien. Eso es un poquito en la serie esta Silicon Valley, ¿la has visto? La vi 3 veces, es Sí. espectacular. Yo la empecé a ver hace poco por segunda vez con mi esposa, que no la había visto. Y sí, tiene toda la parte jocosa y toda la parte ridícula, pero eso que tú comentas se ve muy bien. Ok, bueno, sigamos con la historia después de este inciso. Entonces tienes algo de capital para salvar la empresa, vuelves a Argentina y ¿cómo sigues? No, la compañía empieza a crecer y yo me empiezo a desesperar por expandir, porque el mercado era, digo, en sí el mercado era un mercado de innovación, por lo cual era chico. La Sí. gente no entendía qué hacíamos. Digo, hoy Sí. todo el mundo entiende lo que es un chatbot. En esa época no se lo teníamos que explicar a todo el mundo. No existía la palabra chatbot, de hecho. Digo, viene en el 2015 con Meta la introduce, ¿no? Pero abro Brasil. Digo, es una historia muy larga, pero le voy a tratar de cortar. Abro Brasil con unos socios brasileros. En el primer año en Brasil, en los primeros 2 años facturamos con 1,5 millones de recurrencia. Los brasileños empiezan a ver que había dinero y le dicen a los clientes que nosotros nos íbamos del país y que ellos empiezan a hacer un producto y nos sacan de Brasil. Ya. Nos sacan de Brasil, nos quedamos sin Brasil y vuelvo a armar Brasil por mí mismo. Abrí Brasil, abrí Colombia, abrí México y arrancó un proceso de expansión que era una mezcla entre orgánica. Levanté otra ronda en 2016, pero la compañía iba para arriba y después más cliente corporativo teníamos grandes, digo, más crecíamos, ¿no? Porque el cliente empieza a tener un poco más confianza. Nosotros en esa época competíamos muchos con IBM, con Watson, con compañías que eran muy grandes, teníamos nosotros un Pixel. Pero la compañía empezó a crecer y nos iba bien. Crecíamos 40-50% orgánico todos los años, que para tener una tecnología de innovación sin un venture capital que nos haya puesto 50 millones, nos iba bien, ¿no? Y a ti el tema del COVID, que hubo un gran leapfrog de muchas cosas tecnológicas, ¿para lo tuyo ayudó? El COVID para mí fue genial porque muchas operaciones telefónicas no pudieron atender, por lo cual toda la operación completa se fue digital. Y nos pasó 2 cosas. Una es que naturalmente todos los clientes duplicaron el tráfico, por lo cual nosotros cobramos por conversación atendida, de golpe facturábamos el doble. Y teníamos mucho cliente grande que salió a pedirnos ayuda, ¿no? Digo, telcos y bancos que estaban en otros países diciendo, por favor, monten una operación en 2 semanas. Y salimos a crear operaciones muy, muy rápidos y teníamos mucha capacidad, por el cual el COVID nos fue bien. Nos benefició, pero yo me endulcé y dije, este es el momento de crecer. Levanté una deuda, empecé a crecer y después eso bajó, ¿no? Cuando el COVID empezó a normalizarse, los contact centers empezaron a ordenar, la gente salió a la calle. Porque lo que decían el COVID, o sea, como todo, o sea, hubo ciertos cambios, pero no fueron cambios estructurales para siempre, ¿no? Decían, No. más nadie va a volver a las oficinas, ya vemos que la gente volver a las oficinas, más nadie va a ir a comprar al supermercado, todo el mundo va a comprar online. Bueno, la gente vuelve al supermercado. Es verdad que hubo como cosas que se quedaron, pero sí, todo el mundo que subió mucho después sufrió con la normalización. Sí, nosotros pensamos que íbamos a perder el 20, 30, pero terminamos perdiendo 50, 60 en algunos casos, ¿no? Ya. Porque aparte, incluso en algunos casos la gente ya estaba harta de lo digital, ¿viste? Claro. Ya no quería hacer nada por un chat, ¿no? Incluso la mayoría de chat y operaciones que se hicieron eran deficientes, porque fueron un parche por la situación del COVID. Muchas experiencias no eran buenas. Y eso nos terminó afectando, ¿no? Ok. Después del COVID es que te vienes a España. Después, en el medio del COVID, en 2021, me doy cuenta que ya no soportaba un poco la vida que tenía en Argentina a nivel familiar. Dijimos, ¿por qué no abrimos una operación en Europa? Nosotros teníamos toda la operación en América. Y bueno, nos mudamos a Madrid. O sea, nos mudamos tú con tu familia, ¿no? Yo con con mi toda la familia. empresa. No. Ok. ¿Qué es lo que te gustaba de Argentina? ¿Estabas cansado un poco del desorden latinoamericano, de los vaivenes, la inseguridad? Digo, el gobierno en ese momento de Argentina era una fábrica de poner obstáculos. Yeah. Y
y yo no quería crecer, ¿no? Y después tuve hijos y dije, Argentina es un país hermoso, pero arreglar todos los problemas que lleva acumulando hace 20 años no lo va a hacer en los próximos 10 años. Entonces yo ya aprendí a vivir en esta jungla, no puedo hacer que mis hijos pierdan el tiempo. Digo, Argentina es un país hermoso, pero mi filosofía es que es un ladrón del tiempo, ¿no? Con tanto burocracia, con tanta cambio de regla, y que necesito un país que funcione mejor. Y fuimos a ver Miami, fuimos a ver Barcelona, fuimos a ver Madrid, y porque era el soft landing. Digo, venir acá es casi como Argentina, tiene algunas cosas de diferencia, y decimos por Madrid y nos mudamos. Pero esto, te estoy diciendo que esto es el 15 de julio 2021, 2 de septiembre estamos acá. Y a nivel de empresa, ¿cuál era tu plan? ¿Era realmente expandir Europa o...? La prioridad de venir a Europa era más personal, pero ya que estábamos, expandíamos. Y sobre todo empecé a explorar el mercado español, y estaba totalmente sorprendido porque en Latinoamérica la mayoría de gestiones que haces con las compañías es muy por WhatsApp, y acá no, sigue siendo telefónico, ¿no? Que creo que no entendía si era un tema cultural o había una oportunidad que nadie la había explorado. Entonces me empecé a entusiasmar con España, con algunos países europeos. Nosotros teníamos un partner que era Teleperformance, que tiene sede en Francia, y que podíamos hacer cosas juntos. Entonces me empecé a entusiasmar, pero a la vez también yo ya estaba agotado, ¿no? Entonces estaba empezando a ser realista que para la próxima etapa de la compañía o teníamos que levantar una ronda de 20, 30 millones o vender. Digo, no teníamos otro camino en ese momento. Y empecé a explorar los dos caminos, y nos dimos cuenta que sorprendentemente muchas compañías estaban muy relacionadas a servicio al cliente o a e-commerce. La evolución del chatbot, de la interacción en canales como WhatsApp o en canales conversacionales que se llaman, que son de chat, se habían quedado atrás. Digo, no habían confiado que esta tecnología iba a impactar tan rápido, y estaban buscando compañías como la nuestra para comprar. En ese momento, cuando decides vender, dame unas métricas de qué tan grande estaba tu negocio. La compañía, cuando nosotros decidimos vender, debemos haber sido 180 personas en 11 países, y atendíamos unos 250 millones de personas al año utilizando inteligencia artificial. Y nuestra facturación recurrente tiene que haber sido entre 8 y 10 millones. Ok, perfecto. ¿Tú crees que viendo tu historia y todo lo que hayas pasado, tú tenías un socio fuerte o tú eras un emprendedor solo? Yo era un emprendedor solo, sí tenía un equipo fuerte, ¿no? Sí tenía un equipo fuerte, gente que muchos de esos son o empleados o tenían algún tipo de stock que casi que arrancaron la compañía conmigo, pero estaba, estaba solo. Soy un solopreneur. Solopreneur. Tú en retrospectiva, pensando, si hubieses tenido un co-founder, ¿crees que esa situación hubiese sido más llevadera y a lo mejor no tuviese esa sensación de querer vender? ¿O crees que hubiese sido igual? ¿O tú eres una persona perfil solo founder? Yo tengo un perfil solo founder, no lo puedo negar, pero me hubiera encantado tener un socio. Por varios factores. Creo que ser un CEO fundador solo es muy complejo. Es muy complejo, es muy solitario. Muchas de las decisiones que tomás cuando tenés estrés son estúpidas, y nadie te dice, che, man, qué estúpida esta decisión. Y me hubiera sido muy útil, ¿no? Te terminan diciendo tus inversores o es tarde. Entonces, a mí me hubiera gustado siempre tener un socio, y lo más probable es que si vuelvo a hacer algo, sí trate o intente buscar un socio en el proceso. Ok. Bueno, tú vendes poco después. Vendemos, yo llegué en 2021, vendí 2022. Ok, rápido. ¿Y vendes, entiendo que por 10 millones de euros? No, vendimos un poco más. Vendimos casi por 20 millones, porque, bueno, era un múltiplo de 10, ¿no? Ok. ¿Y tú tenías qué porcentaje de la empresa? Yo tenía el 70. Ok, de 14 millones. No. Así diciéndolo, aquí somos desvergonzados, hablamos de dinero. Bueno, que esto ya es una entrada de capital relevante, ¿no? Sí. ¿Cómo se vive eso viniendo de este pueblo cerquita de Córdoba?
¿Cómo te cambia la vida? ¿Te compraste un Ferrari? Porque todo el mundo me pregunta lo mismo. La verdad es que lo primero que hice me compré un queso parmesano de 10 euros. Cosas que no. Yo creo que del dinero que no lo toqué. O sea, está ahí. La verdad que la vida no me cambió nada. No, porque tampoco lo hacía por el dinero. Seguramente si hay gente que tiene una visión de hacerlo por el dinero, seguramente tiene más intención de gastar 1 millón que ganar 1 millón, ¿no? Que es una diferencia con la relación con el dinero. Yo no hice mucho. Sin duda, la sensación principal es, bueno, puedo vivir toda la vida sin trabajar, ¿no? Y no es menor, siendo que yo vengo de una familia pobre, humilde, de recursos bajos, y vengo por 20 años o 25 años invirtiéndolo todo en emprender. No es que tenía un backup, digo, una cuenta donde fui acumulando, fui comprando bienes, nada. O sea, yo era full, todo lo que ganaba lo seguía invirtiendo. Entonces, es una sensación de paz. No hice nada. Lo primero que sí hice en los últimos meses fue, yo soy un convencido de que si te va bien tenés que devolver. Y hice 2 acciones. La primera es invertir en Endeavor. Endeavor me ayudó mucho. El give back. El give back. Y lo segundo es, le volví a mi pueblo, que elegí mi escuela secundaria, tuve un aula de robótica con un programa educativo para que los chicos de Leones tengan más posibilidades adecuadas a un mundo moderno, que digo, una escuela pública en un pueblo en el medio de Córdoba no tiene tantos recursos. De hecho, la fui a inaugurar hace 2 semanas, una cosa muy, muy linda. Y nada más. Muy bien. Oye, el otro día escuchaba un podcast que hablaban con uno de los founders de Netflix, y Netflix, cuando estaba en año y medio, creo que fue Amazon, le ofreció $18 millones. Entonces, claro, se lo pensaron, pues bueno, hemos trabajado aquí $18 millones en este tema era cuando en vez de hacer streaming enviaban vídeos Sí. en CD por alquiler y tal, y decidieron no venderla, ¿no? Entonces, bueno, y claro, uno piensa, bueno, pues la verdad que con lo que fue Netflix, menos mal que no se la vendieron a Amazon, porque no hubiese habido el Netflix de hoy en día. Entonces, tú vendiste antes de que explotase toda esta revolución de la inteligencia artificial. Entonces, claro, esto no sé si hubiese sido bueno para ti o malo para ti, pero ¿no piensas que vendiste pronto? Bueno, la compañía sigue creciendo. Hay 3 cosas a ver, ¿cómo ordenarlas? La primera es, toda la industria de inteligencia artificial está avanzando a velocidades enormes, y yo me preguntaba, digo, che, ¿no seremos nosotros BlackBerry? ¿No? En el Ya, lanzamiento de Apple, ¿no? ya, Entonces, digo, puede ser que nos quedemos con BlackBerry, nunca lo sabés, ¿no? sí. La verdad que la compañía después se logró adaptar y le va súper bien. El segundo punto de aprendizaje para mí es, it's enough, ¿cuándo es suficiente? Porque cuando la compañía crece 40-50% todos los años, lo venía haciendo por los 10 años, va a seguir creciendo. Digo, es muy probable que siga creciendo a esas tasas. Sobre todo en este nuevo boom donde la inteligencia artificial, las compañías lo empezaron a entender, saben cómo pedirlo y saben cómo operarlo, que los 10 años anteriores no. Pero creo que el emprendedor tiene 2 decisiones que son difíciles. La primera es aprender a decir que no y mantener el foco. Y la segunda es entender cuándo es suficiente. Digo, yo en el momento cuando empezaron a aparecer las ofertas y las oportunidades de venta, digo, estar 1, 2, 10 años más, ¿qué te cambia? ¿No? Digo, no te cambia porque al final yo no tenía grandes aspiraciones de comprarme un yate y una mansión. Digo, la calidad de vida que le puedo dar a mis hijos es un poco mejor, pero no me cambia la vida. Y yo ya venía súper estresado. Llevaba 10 años. Dije, por ahí es el momento de cortar y hacer un corte. También me llegué a la mitad de la vida, ¿no? Digo, Sí. 43 años, ya está la mitad de tu vida. Entonces era un buen momento también para decir, por ahí digo, tenía ganas de hacer otras cosas. Es un momento de cortar, ¿no? Ok. Y fue difícil, ¿eh? Fue difícil, pero creo que fue acertado. ¿Y te ves emprendiendo de nuevo o ya crees que esa etapa la dejaste? O sea, emprendiendo digo realmente con otra empresa para escalarla, etcétera, etcétera. Los últimos 6 meses es la pregunta que me hago.
¿no? Y pasé por varios estadios. Primero me di cuenta que tenía que trabajar en la salud, que la tenía deplorable, psicólogo, todo, ¿no? Porque dejás ir un hijo, me imagino que es el síndrome del hijo del nido vacío, ¿no? Pero si me preguntabas por ahí hace 2 meses, te decía que no iba a hacer nada. Hoy empiezo a pensar que posiblemente sí haga algo, ¿no? Porque me divierte crear. Estoy con algunas iniciativas que tienen triple impacto, un impacto social, ¿no? Que es mucho más lindo que solamente hacer algo por el dinero, por la diversión. Por lo cual me di cuenta que me gusta crear, que me gusta operar, que me gusta hacer ese tipo de cosas. Quise invertir y me di cuenta que no soy tan bueno. La verdad es que lo más probable es que termine haciendo otra cosa. El dinero lo vas a meter en un fondo indexado. Sí. Le vamos a presentar a François Derbez, que ha pasado por el podcast de Indexa. Es lo más fácil. Es lo más fácil y lo mejor, dicen también. Y entiendo que está haciendo con Carlos Rivera, ¿no? Que también ha pasado por el podcast de Clicars y de la Fundación Alex Rivera. Sí, con Carlos tenemos una iniciativa espectacular con la fundación, ¿no? La Fundación Alex Rivera se encarga de ayudar a chicos con una discapacidad intelectual o con síndrome de Down en la etapa adulta, en diferentes, en vivienda, en empleo, en varias iniciativas. Tenemos un proyecto espectacular para ayudarlos a tener autonomía en la vivienda utilizando inteligencia artificial y domótica y cosas del mundo moderno, que espero lo podamos hacer y podamos escalar, porque es una necesidad muy grande, ¿no? De que las personas con síndrome de Down tengan autonomía o puedan vivir solas. Y es una iniciativa que salió hace 1 año y medio y estamos cerca de crear un primer apartamento modelo. Y si sale bien, puede ser que escale, ¿no? Sigue siendo un MVP con tecnología que es súper moderna, por lo cual la posibilidad de que falle es alta. Pero también es un proyecto a 5 años, digo. Es un proyecto que si lo logramos ejecutar, seguramente le podamos dar autonomía a miles de personas que hoy no pueden, ¿no? Muy bien, muy interesante. Es divertido. Sí. Martín, gracias por venir al podcast. Que la anécdota es que hace ya algún tiempo Alberto de Muná me ha dicho que te entrevistase, pero como suele hacer él, y lo voy a decir aquí en público, me mandó tu apellido con 7 errores y yo lo buscaba y decía, ¿pero este quién es? No tiene LinkedIn, no está en Google, ¿este quién será? Pero bueno, después lo hemos logrado. Gracias por venir al podcast. No, gracias a ti por invitarme. Oye, para terminar, indudablemente tú en esta carrera que has contado, que se ve que ha sido dura, has tenido éxito. ¿Tú crees que el éxito que has tenido se debe a que tienes un talento innato? ¿Has trabajado mucho o es que has tenido suerte? Creo que hay un poco de los tres, pero si los tuviera que ordenar he trabajado mucho, ¿no? De hecho, cuando a mí me dicen, hay gente que dice, no, sos un emprendedor serial, usan esas cosas, yo siempre digo que soy un insistidor serial, ¿no? Insistí mucho y llegué hasta donde llegué. Después tuve suerte, tuve mucha gente, mentores y gente que digo, vengo de un pueblo muy pequeño, ¿no? Y terminé con Marcos del Perín, que es el emprendedor más grande de Latinoamérica. Pero tuve suerte, digo, no sé, digo, voy conociendo gente y mucha gente me ha ayudado y soy muy agradecido con eso. Y después talento, imagino que algo de eso hay, ¿no? Pero creo que el factor principal es insistir.